Asterisco asterisco. Bienvenidos a este vídeo. Asterisco asterisco. Hoy vamos a hablar sobre un tema que puede cambiar tu vida financiera para siempre. Crear ingresos pasivos desde cero. Pero antes de empezar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que no importa cuánto trabajes, nunca tienes suficiente dinero para pagar tus cuentas y disfrutar de la vida que siempre has soñado? ¿Te sientes atrapado en una rutina de 9 a 5, sin saber cómo escapar de la carrera de la rata? Pues bien, no estás solo. Según una estadística impactante, el 64% de los latinoamericanos viven con un ingreso mensual inferior a $1. Lo que significa que más de la mitad de la población de nuestra región vive en una situación de escasez económica. Esto puede ser debido a varias razones, como la falta de oportunidades laborales, la inestabilidad económica o simplemente la falta de conocimientos y habilidades para crear ingresos adicionales. Pero hay una forma de romper este ciclo de pobreza y crear una vida más próspera y segura. Se llama ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son aquellos que se generan sin requerir la presencia física o la intervención directa de la persona que los recibe. En otras palabras, son ingresos que se producen de manera automática, sin que tengas que trabajar por ellos. Asterisco asterisco una historia real asterisco asterisco. Recuerdo a una amiga que se llamaba María. María era una persona muy trabajadora y dedicada, que siempre había soñado con tener su propio negocio. Sin embargo, debido a la falta de recursos y apoyo, nunca pudo hacerlo. Un día, después de años de trabajar en un empleo que no la satisfacía, María se dio cuenta de que no podía seguir así. Tenía hijos que criar y una familia que mantener, pero no tenía suficiente dinero para pagar las cuentas y disfrutar de la vida. María se sentía desesperada y sin esperanza. Pero un día, mientras estaba navegando por Internet, se encontró con un curso en línea sobre cómo crear ingresos pasivos. Al principio, se mostró escéptica, pero decidió darle una oportunidad. Comenzó a estudiar y a aplicar los conocimientos que había adquirido, y pronto empezó a ver resultados. María creó un negocio en línea que le permitió generar ingresos pasivos, lo que le dio la libertad y la seguridad económica que siempre había deseado. Ahora, puede pasar más tiempo con su familia, viajar y disfrutar de la vida sin preocuparse por el dinero. Asterisco asterisco. ¿Qué podemos aprender de la historia de María? Asterisco asterisco. La historia de María nos enseña que no importa cuál sea nuestra situación actual, siempre hay una forma de cambiar y mejorar. La clave es encontrar la forma correcta de crear ingresos pasivos y estar dispuesto a trabajar y aprender. En este vídeo, vamos a hablar sobre cómo crear ingresos pasivos desde cero. Vamos a cubrir los siguientes puntos. 1. Asterisco asterisco. ¿Qué son los ingresos pasivos y cómo funcionan? Asterisco asterisco. En este punto, vamos a explicar qué son los ingresos pasivos, cómo se generan y por qué son importantes. 2. Asterisco asterisco tipos de ingresos pasivos asterisco asterisco. Vamos a explorar los diferentes tipos de ingresos pasivos que existen, como la inversión en bienes raíces, la creación de negocios en línea, la inversión en acciones y bonos, y más. 3. Asterisco asterisco cómo crear un negocio en línea asterisco asterisco. Vamos a mostrar cómo crear un negocio en línea que genere ingresos pasivos, incluyendo la creación de un sitio web, la selección de productos o servicios, y la estrategia de marketing. 4. Asterisco asterisco cómo invertir en bienes raíces asterisco asterisco.
Vamos a explicar cómo invertir en bienes raíces, incluyendo la compra de propiedades, la renta de propiedades y la inversión en fondos de inversión inmobiliaria. 5. Cómo crear un curso en línea Vamos a mostrar cómo crear un curso en línea que genere ingresos pasivos, incluyendo la selección de un tema, la creación de contenido y la estrategia de marketing. 6. Cómo invertir en acciones y bonos Vamos a explicar cómo invertir en acciones y bonos, incluyendo la selección de acciones y bonos, la creación de un portafolio y la estrategia de inversión. 7. Cómo evitar los errores comunes Vamos a mostrar cómo evitar los errores comunes que la gente comete al crear ingresos pasivos, incluyendo la falta de investigación, la falta de planificación y la falta de disciplina. ¿Qué puedes esperar de este vídeo? En este vídeo, puedes esperar aprender cómo crear ingresos pasivos desde cero. Vamos a proporcionarte la información y los recursos necesarios para que puedas empezar a crear tus propios ingresos pasivos. No importa si eres un principiante o si ya tienes experiencia en el ámbito de los negocios o la inversión. Este vídeo es para cualquier persona que desee mejorar su situación financiera y crear una vida más próspera y segura. Así que, si estás listo para empezar a crear tus propios ingresos pasivos y cambiar tu vida financiera para siempre, entonces sigue adelante y sigue viendo. Vamos a empezar. Conclusión En conclusión, crear ingresos pasivos es una forma de cambiar tu vida financiera para siempre. Con la información y los recursos correctos, puedes crear un negocio en línea, invertir en bienes raíces, crear un curso en línea, invertir en acciones y bonos, y más. No importa cuál sea tu situación actual, siempre hay una forma de mejorar. La clave es encontrar la forma correcta de crear ingresos pasivos y estar dispuesto a trabajar y aprender. Espero que esta introducción te haya dado una idea clara de lo que vamos a cubrir en este vídeo. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo en la sección de comentarios a continuación. Vamos a empezar a crear tus ingresos pasivos desde cero. Introducción En el mundo actual, la libertad financiera es uno de los objetivos más buscados por las personas. ¿Quién no quiere tener la capacidad de vivir sin preocupaciones económicas y disfrutar de la vida, sin la carga de un trabajo monótono y agotador? Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las personas se encuentran atrapadas en un ciclo de trabajo y gasto, sin saber cómo romper la barrera hacia la libertad financiera. Pero, ¿qué pasa si te digo que hay una forma de romper ese ciclo y crear ingresos pasivos desde cero? ¿Qué pasa si te muestro que no solo es posible, sino que también es alcanzable para cualquier persona dispuesta a trabajar y aprender? En este vídeo, vamos a explorar cómo crear ingresos pasivos desde cero, utilizando estrategias y tácticas que han sido probadas y verificadas por expertos y emprendedores exitosos. Vamos a analizar ejemplos reales, estadísticas y casos prácticos detallados que te permitirán entender cómo funciona este proceso y cómo puedes aplicarlo en tu propia vida. Punto 1. Entendiendo los ingresos pasivos Antes de empezar a crear ingresos pasivos, es importante entender qué son y cómo funcionan. Los ingresos pasivos son aquellos que se generan sin la necesidad de trabajar activamente para obtenerlos.
En otras palabras, son ingresos que se producen sin que tú tengas que estar presente o involucrado en el proceso de generación de dinero. Un ejemplo clásico de ingresos pasivos son los dividendos que se pagan a los accionistas de una empresa. Imagina que tienes una pequeña participación en una empresa que genera ganancias anuales. Sin tener que trabajar en la empresa, puedes recibir un pago anual en forma de dividendos, que es una parte de las ganancias de la empresa. Otro ejemplo son las rentas inmobiliarias. Si compras un apartamento o una casa y lo alquilas a alguien, puedes generar ingresos pasivos en forma de renta, sin tener que trabajar activamente para obtenerlos. Ejemplos reales de ingresos pasivos dividendos La empresa de tecnología, Apple, paga dividendos anuales a sus accionistas. En 2020, Apple pagó un total de $14,90 millones en dividendos a sus accionistas. Si hubieras tenido una pequeña participación en la empresa, podrías haber recibido una parte de estos dividendos sin tener que trabajar en la empresa. Rentas inmobiliarias En el año 2020, el mercado de alquiler de viviendas en España generó un total de $23,60 millones en ingresos. Si hubieras comprado un apartamento en Madrid y lo hubieras alquilado a un turista, podrías haber generado ingresos pasivos en forma de renta, sin tener que trabajar activamente para obtenerlos. Derechos de autor El escritor de bestsellers, John Grisham, ha vendido más de 300 millones de copias de sus libros en todo el mundo. Aunque ya no escribe tantos libros como antes, sigue generando ingresos pasivos en forma de derechos de autor por las ventas de sus libros. Estadísticas Según un estudio de la Universidad de Harvard, el 70% de las personas millonarias en Estados Unidos han generado su riqueza a través de la creación de ingresos pasivos. Un estudio de la empresa de investigación de mercado, Nielsen, encontró que el 64% de los consumidores en todo el mundo prefieren comprar productos y servicios de empresas que ofrecen ingresos pasivos, como dividendos o rentas inmobiliarias. La revista Forbes informó que en 2020, el número de millonarios en todo el mundo aumentó un 10%, lo que se tradujo en un total de 46,8 millones de personas con un patrimonio neto de $1 millón o más. La mayoría de estos millonarios han generado su riqueza a través de la creación de ingresos pasivos. Casos prácticos Caso 1. La creación de un curso en línea Imagina que eres un experto en marketing digital y has creado un curso en línea que enseña a las personas cómo aumentar su presencia en las redes sociales. Puedes vender este curso a través de una plataforma como Udemy o Teachable y generar